Bueno, pues esto que acabas de ver es lo que vamos a recrear hoy en Motion 5, que es un programa del que llevaba mucho tiempo sin subir tutoriales aquí a mi canal. Me he inspirado en este caso de un tutorial de After Effects que ha publicado un canal llamado Soundduck Film, que es uno de mis canales dedicados a motion graphics preferidos. La verdad es que hacen ejemplos bastante espectaculares y se explican muy bien. Y Motion 5 es una de esas aplicaciones que yo creo que todo usuario de Final Cut Pro debería de saber al menos la base, digamos, porque es un programa que no solamente nos permite crear este tipo de proyectos, sino que también tiene algunas cosas relacionadas con efectos visuales que están muy bien y nos permite también crear y editar contenido para Final Cut Pro en forma de transiciones, títulos y demás. Así que para animarte a aprender Motion 5, tengo en estos momentos un descuento de un 50% en el curso que ofrezco en motionfx.es, que es una formación muy completa con más de 15 horas de duración. Y si lo prefieres, también puedes adquirir el pack todo Final Cut Pro y Motion 5, que incluye este curso, el de Final Cut Pro, y también incluye todos los plugins de Final Cut Pro que tengo a la venta en mi página web, que están totalmente en español, y eso incluye pues un montón de títulos, de transiciones y otros tipos de herramientas. Así que tendrás enlaces en la descripción de este vídeo, y ya no me enrollo más, y pasamos a Motion 5. Bueno, pues aquí estamos en Motion 5 y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de texto 3D. Voy a hacer un clic en cualquier parte del visor y lo que voy a hacer es pulsar en control comando y la barra de espacio para que me aparezca el panel de emojis. Voy a buscar aquí en la parte inferior una especie de círculo que nos va a servir perfectamente para este ejemplo. Aquí lo tengo, es este de aquí, así que lo creo de esta manera. Lo voy a hacer mucho más grande, vamos a darle un tamaño, pues no sé, en torno a 900 o algo por el estilo. Y lo que voy a hacer también va a ser centrarlo con respecto a su eje de rotación y demás. ¿A qué me refiero? Bueno, pues como es un texto, si yo selecciono aquí punto de anclado, vemos que su centro estaría por aquí. Quiero que esté más o menos en lo que sería su centro. Ahora lo voy a centrar en la composición, restableciendo el parámetro por aquí. Y para ver exactamente las modificaciones que vamos a hacer en 3D, voy a añadir una cámara, de manera que voy a convertir ya todos los grupos en 3D. Vamos a pasar aquí a la vista en perspectiva con control P. Y voy a hacer una pequeña rotación de esta manera, me voy a acercar bastante al círculo para que veamos exactamente los cambios que voy haciendo. Vuelvo a seleccionar el círculo y en apariencia me van a aparecer todos los ajustes de 3D. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el material, vamos a ir a un metal y yo he seleccionado el níquel, que es un material bastante reflectante, y vamos a introducir algunos cambios más. Por ejemplo, el grosor va a ser de 15 o la profundidad. Lo que voy a hacer también es que el borde frontal, en lugar de ser redondo, tenga un efecto de bisel y vamos a aumentar el tamaño del borde, por ejemplo, pues a 6 o algo por el estilo. Aquí ya empezamos a ver el resultado. Ahora vamos a cambiar la iluminación. Por un lado, en estilo, aquí podemos ver que tenemos distintos esquemas de iluminación. Yo lo voy a dejar en estándar, pero voy a bajar un poquito su intensidad, en torno a 50, y lo que me interesa es el entorno. El entorno es básicamente una especie de iluminación que en este caso, por defecto, está utilizando una imagen HDRI de campo. Lo que voy a hacer es seleccionar esta opción de puntos de luz, de manera que se van a generar estos reflejos que quedan tan vistosos y que hemos visto en el ejemplo anterior. Y lo que voy a hacer también es ir a la rotación y voy a añadir un comportamiento de velocidad a la rotación, de manera que voy a conseguir una rotación continua de este entorno HDRI en torno al eje Y. Voy a darle, por ejemplo, un valor de 6 y con esto ya vemos cómo las luces dan la sensación de desplazarse y esto es lo que va a generar después esos reflejos que te comento. Bien, pues ya tendríamos la pieza base creada. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el texto como tal, es decir, el círculo, voy a pulsar en replicar y voy a crear un sistema de replicación. Este sistema de replicación tiene que ser circular, no quiero un relleno en mosaico, sino un relleno de contorno, es decir, que se generen las copias alrededor del contorno del círculo. Me voy a alejar un poquito para que veamos mejor lo que vamos haciendo. Voy a crear, por ejemplo, 10 copias, así que introduzco aquí un valor de 10 y ahora lo que quiero es que todas estas copias estén rotadas de una determinada manera. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser desplegar aquí la sección de ángulo y vamos a dar un valor en Y inicialmente de 90 grados. Vemos que efectivamente esto ya empieza a estar rotado, pero no exactamente como quiero, porque quiero que realmente cada uno de estos círculos esté rotado con respecto a su posición. Esto lo vamos a conseguir activando el alinear ángulo. Ya vemos que lo empezamos a tener pues más o menos como queremos. Y lo que voy a hacer también es aumentar un poquito esta rotación en Y para que haya una ligera inclinación. Vamos a aumentar bastante el radio
pues por ejemplo, no sé, a 300 o algo por el estilo, y este es el resultado que estamos obteniendo. Lo siguiente que voy a hacer va a ser que estos círculos roten, es decir, vayan girando alrededor de su centro. Esto lo vamos a hacer de nuevo con un comportamiento de velocidad que va a ir a parar a la rotación y en este caso al eje Z, que es lo que va a hacer que todos estos círculos vayan girando. Bien, pues hago lo mismo que antes, hago clic por aquí, añadir comportamiento y velocidad. Vamos a aumentar, por ejemplo, la velocidad a 12. Y esta es la rotación que voy a conseguir. De hecho, voy a darle más bien un valor negativo, como menos 15, para que roten en la dirección opuesta. Bien, pues con esto ya tenemos creada la rotación y demás. Vamos ahora con la cámara para hacer algunos cambios en ella. Voy a pasar aquí a la vista desde la cámara activa. Esto es lo que veríamos desde la cámara que tenemos creada por defecto en Motion 5. Y lo primero que voy a hacer es ir aquí a cámara y voy a aumentar el ángulo de visión. Es decir, voy a crear una especie de gran angular que de momento no se nota demasiado porque tengo una vista totalmente frontal. Pero esto lo que me va a permitir es que una vez empiece a girar la escena, se genere ahí un efecto de perspectiva más exagerado que yo creo que visualmente es más atractivo. Algo así, por ejemplo. Puedo desplazar un poquito el círculo por aquí. Vamos a volver a rotar un poco la cámara. Algo así, por ejemplo, y nos vamos a acercar un poquito con este control de aquí. Bien, pues ahí más o menos estaría. Esto al final lo podéis hacer a vuestro gusto, simplemente es, bueno, pues el ejemplo que estoy siguiendo yo. Bueno, pues en principio ya tenemos más o menos la base del proyecto creada, o por lo menos la parte más complicada que sería el 3D, aunque vamos a seguir añadiendo algunas cosas para que visualmente esto sea más atractivo. Voy a detener la reproducción, voy a volver al principio y vamos a empezar añadiendo algunos efectos a este grupo, que va a ser el grupo 3D. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues aquí en la biblioteca lo primero que voy a hacer es añadir un efecto de corrección de color que va a ser un efecto de curvas de color. Se lo aplico así directamente al grupo y con este efecto de curvas de color voy a poder dar un poquito más de contraste a la imagen. Por ejemplo, hacer una curva en S, así, para que los reflejos queden un poquito más exagerados y las partes oscuras también queden algo más exageradas. Además de eso, vamos a añadir un efecto de ruido, así que voy a pulsar por aquí para que me aparezca la caja de búsqueda. Voy a empezar a escribir ruido, ahí lo tengo, se lo aplico aquí al efecto 3D, este es el resultado que estaríamos obteniendo. Vamos a modificar este ruido porque visualmente no es nada atractivo. Seleccionamos ruido gaussiano, vamos a disminuir bastante esta cifra, pues por ejemplo algo así para que no esté tan presente. Activamos el monocromo y bajamos el valor de mezcla para que de nuevo pues tengamos ahí un ligero ruido, pero que no sea algo tampoco demasiado exagerado. Bueno, pues ya empezamos a obtener un resultado más interesante y lo último que vamos a añadir es un efecto de destello que lo que va a hacer es generar pues esa especie de efecto que obtenemos en las partes más luminosas, en los brillos, de acuerdo, que visualmente queda bastante atractivo. Nos vamos a ir al inspector, vamos a modificar algunas cosas, vamos a bajar bastante la exposición, pues a -3, -4 aproximadamente. Vamos a rotar este destello porque así queda demasiado recto y para mi gusto no queda demasiado bonito. Vamos a rotarlo algo así, por ejemplo. Y voy a aumentar un poco el efecto de aberración cromática, ¿vale? Para que quede más exagerada esa separación RGB. Y voy a bajar ligeramente el valor de mezcla que tengo por aquí. Bueno, pues esto es lo que estamos consiguiendo de momento. Ya veis que visualmente empieza a ser más atractivo. Podríamos a lo mejor desplazar el efecto de añadir ruido por encima del destello, de manera que los destellos también tengan ese ruido y yo creo que va a quedar un poquito mejor. Bueno, pues ahora vamos a pulsar en comando S para ir guardando el proyecto y vamos a añadir un par de luces. Voy a hacer clic fuera para no tener nada seleccionado. Me voy a añadir objeto. Selecciono luz, aquí tengo por lo tanto una primera luz añadida y esta luz va a tener un color más o menos rosa. De nuevo aquí, como suelo decir en muchas ocasiones, no tenéis por qué hacer exactamente lo mismo que haga yo, así que esto es simplemente una guía pues más o menos de cómo quiero yo que quede la escena. Voy a cerrar este panel, me voy a ir a propiedades y aquí tengo la posición de la luz. Esta luz la voy a desplazar hacia el lado izquierdo de esta manera, ¿vale? La voy a colocar más o menos, pues no sé, por aquí, digamos. Vamos a desplazarla hacia arriba, de esta manera. Ya vemos cómo empieza a teñir un poquito más de rosa toda la escena, algo así, por ejemplo. Y voy a desplazarla también hacia adelante, ¿de acuerdo? Así que voy a dar aquí un valor positivo en la Z a la luz. La luz en estos momentos no se ve porque estaría fuera de plano, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, a la vista
superior, vamos a tener una visualización de cómo estamos creando la escena en cuanto a posición de los objetos en el espacio 3D, y la luz, como vemos, estaría más o menos por aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer es volver aquí a la vista desde la cámara activa y voy a aumentar muchísimo la intensidad de esta luz para que tiña mucho más toda la escena de este color. Pues por ejemplo, no sé, voy a ir a un valor de 2000 o algo por el estilo, y aquí empezamos ya a apreciar el resultado. A continuación vamos a crear una copia de esta luz, aunque previamente la voy a llamar como luz rosa. Voy a pulsar en comando D para crear una copia de esta luz, y esta va a ser la luz azul. Ahí la tengo ya. Como ya te puedes imaginar, el color de esta luz va a ser azul, así que hago un clic por aquí. Voy a hacer que la luz tenga así una tonalidad más o menos azul, y también la voy a desplazar a nivel de posición. Así que voy a ir aquí a las propiedades. Esta luz va a estar colocada más bien en el lado derecho, así que voy a ir desplazándola de esta manera. Pues por ejemplo, más o menos por aquí la vamos a colocar un poquito más centrada. Vamos a desplazarla, por ejemplo, en este caso hacia abajo, de manera que tiña la parte inferior de las pastillas en el espacio 3D, y la podría a lo mejor acercar un poquito a nivel de profundidad, pues más o menos por aquí. Podemos volver a seleccionar aquí el replicador, y si queremos a lo mejor podemos jugar un poco con la rotación aquí en Y, pues para intentar que ese azul tiña un poquito más la escena, y ya empezamos a tener esa dualidad cromática. Eso sí, viendo cómo está quedando la escena, voy a aumentar un poquito la intensidad tanto de la luz azul como de la luz rosa. Ya tendríamos, digamos, la parte 3D creada. De nuevo, tomad esto como un ejemplo de referencia, es decir, que si queréis hacer algún tipo de modificación o lo que sea, no dudéis en hacerlo, ¿vale? Voy a aumentar así, por ejemplo, un poquito el valor de mezcla del ruido para que esté un poquito más presente en la escena, y lo mismo podéis hacer con el destello, con las curvas de color y demás, ¿vale? En este caso igual podemos bajar así un poquito sombras, levantar un poco luces para que haya todavía más contraste, y este es el resultado que estaríamos obteniendo de momento. Ahora vamos a trabajar en la parte 2D de la escena. Pulso en mayúsculas comando y la tecla N, y de esa manera voy a crear un nuevo grupo que vemos que está colocado por aquí. Lo que voy a hacer con este grupo va a ser colocarlo por debajo del grupo 3D, así que lo desplazo por debajo y arrastro de esta manera también hacia la izquierda, de manera que no quede dentro de ese grupo, que de hecho es lo que estaba haciendo ahora mismo. Así que suelto por aquí y ya vemos que queda como un grupo independiente. Esto lo voy a utilizar para generar un degradado de fondo, y como no quiero que este degradado interactúe con el espacio 3D, sino que quiero que realmente sea un fondo que ocupe todas las dimensiones del proyecto, lo que voy a hacer es pulsar en este botón de aquí, de manera que voy a convertir este grupo de grupo 3D a grupo 2D. Ahora voy a la biblioteca, me voy a ir a generadores, y aquí vamos a buscar el generador de tipo gradación, que es un simple degradado. Lo coloco de esta manera por aquí en este grupo, y ya vemos que efectivamente ocupa todo el espacio del visor. Y de hecho, si convirtiera esto en un grupo 3D, vemos cómo interactuaría con el resto de la escena, incluida con las luces y demás, y por lo tanto me complicaría un poquito la vida. Y lo que voy a hacer es, en el inspector, tenemos aquí los colores del degradado, voy a hacer un clic en este primer color, pulso en el cuentagotas y voy a coger un rosa que tenga por aquí. Vamos a buscar un rosa así bastante intenso, por ejemplo el que tengo por aquí, y hago lo propio con el azul. Pulso por aquí y voy a seleccionar uno de los azules que tengo en la escena. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a coger uno un poquito más oscuro, que este es demasiado claro. Por ejemplo, este que tengo por aquí. Voy a ocultar momentáneamente el grupo 3D, pulsando por aquí, y haciendo clic con el botón derecho encima de esta gradación, vamos a seleccionar editar posición. De esta manera nos van a aparecer directamente en el visor las posiciones del degradado, de forma que voy a poder colocarlas allí donde quiera y voy a poder extender el degradado como quiera también. Voy a hacer algo así, por ejemplo, puedo ya reactivar este grupo 3D, y esto es lo que estoy consiguiendo de momento. En cualquier momento puedo utilizar el atajo de teclado opción comando y la tecla menos para que se desactiven las superposiciones 3D, y podría pasar aquí de nuevo a la herramienta de transformación, y de esa manera voy a poder ver cómo está quedando toda mi escena sin ver la rejilla que tenía del espacio 3D y demás. Así que de momento así es como estaría quedando el proyecto. Vamos a trabajar ahora en lo que sería el fundido de entrada y fundido de salida para este fondo. Esto lo vamos a hacer de nuevo con un grupo 2D. Por cierto,
Este va a ser el grupo fondo. Bien, pues pulso de nuevo en mayúsculas comando y la tecla N. Ya tengo aquí el grupo. Va a ser, como digo, un grupo 2D, así que desactivo el 3D por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es añadir un simple color sólido a este grupo. Este color sólido va a ser un color sólido totalmente negro. De esta forma, y utilizando una animación simplemente en la opacidad, vamos a conseguir hacer ese fundido de entrada y de salida sin complicarnos la vida teniendo que animar luces ni nada por el estilo. Así que me voy al principio del proyecto, voy a crear un fotograma clave con este valor de opacidad de un 100%, me voy por ejemplo al segundo 1 y bajo la opacidad hasta 0. Voy a hacer exactamente lo mismo por el final, así que me sitúo aquí en el segundo 9, creo un fotograma clave con un valor de 0 en opacidad, me voy al último fotograma y subo la opacidad a un 100%. Y con esto ya tengo este fundido de entrada y este fundido de salida. Sin embargo, este fundido me convence en la salida, me parece que puede funcionar bastante bien, pero en la entrada ya veis que es demasiado brusco. Aunque bajamos ahí poquito la opacidad, se ve todo demasiado. Así que voy a seleccionar el color sólido, que es donde he creado la animación, voy a pulsar en comando 8 para mostrar el editor de curvas y voy a seleccionar estos dos primeros fotogramas clave. Hago clic con el botón derecho y en interpolación selecciono Bezier, de manera que me aparecen los controles Bezier para poder modificar las curvas de animación. Eso sí, como esta parte no quiero que se modifique en absoluto, puedo seleccionarla, hacer clic con el botón derecho y voy a seleccionar interpolación lineal, de forma que entre este fotograma clave y este otro hay una interpolación lineal y por lo tanto ya no me aparece por ahí manejador Bezier, de forma que puedo controlar esta curva Bezier directamente por aquí sin preocuparme en absoluto de que vaya a modificar esa otra sección. Ahora, si pulso en play, ya es que el fundido es algo más progresivo y por lo tanto funciona algo mejor. Por cierto, este color sólido me da la sensación de que no es totalmente negro, o tal vez sí. Bueno, ahí me aseguro ya de que sea totalmente negro, me parecía que estaba quedando un pelín grisáceo. Bueno, pues ahí lo tendría ya. Bien, pues ahora tan solo quedaría hacer la animación de texto y esta animación de texto también va a ser una animación completamente 2D, ya has visto que era una animación muy sencillita, así que voy a pulsar en mayúsculas comando y la tecla N para crear un nuevo grupo, que como digo va a ser un grupo 2D. Vamos a renombrar esto a texto y voy a escribir un texto 2D como digo, hago un clic por aquí y vamos a escribir por ejemplo Motion 5, ahí lo tengo ya. Bien, este texto nos vamos a formato, vamos a centrarlo, vamos a hacerlo mucho más grande, algo así por ejemplo. Vamos a centrarlo también en las propiedades en posición, restablezco aquí el parámetro y lo que voy a hacer es seleccionar aquí de nuevo el punto de anclado, porque quiero que esté también más o menos centrado con respecto al texto para que ese efecto de zoom parta precisamente de ese punto, que es algo que vamos a añadir a posteriori. Voy a volver a centrarlo introduciendo aquí un valor de 0, ya lo tendría por lo tanto centrado en la escena, y ahora lo que vamos a hacer para darle un poquito de grosor, por así decirlo, es aplicarle un efecto de extrusión. Nos vamos a filtros, buscamos aquí extrusión, ahí lo tengo ya. Se lo aplico de esta forma directamente al texto. Ahí vemos el efecto de extrusión que estamos consiguiendo. Vamos a hacer que la extrusión vaya más bien hacia abajo, algo así por ejemplo. La voy a hacer mucho menos gruesa, porque no me interesa que sea tan gruesa, algo así por ejemplo. Y aquí, bueno, pues puedes jugar un poco con los parámetros que tienes en este efecto. Yo en mi caso lo que voy a hacer es seleccionar aquí gradación, pero realmente no quiero que haya un degradado, lo que quiero es que esa extrusión sea totalmente negra, así que puedo eliminar este color. Vamos a hacer el texto eso sí un poquito más pequeño, porque yo creo que aquí me he pasado. Vamos a hacerlo pues más o menos así, y habiendo hecho esto voy a ir aquí a las propiedades y voy a tocar aquí el punto de anclado directamente en su valor numérico para volver a centrar más o menos el texto. Y este texto en realidad quiero que aparezca cuando ya haya entrado el fondo mediante el fundido, así que va a aparecer a partir de este punto temporal. Puedo seleccionar la capa de texto y pulsando en la tecla I voy a hacer que empiece a partir de este punto. Vamos a animarlo mediante un comportamiento muy sencillo, así que selecciono el texto, me voy a comportamiento, texto básico y lo que voy a hacer es seleccionar el Scale In, que es básicamente pues un comportamiento que va a hacer que el texto aparezca mediante escala. Pero no me termina de convencer porque ya ves que las letras al principio tienen un cierto tamaño y tienen también un fundido y yo quiero que tan solo afecte a la escala. Para ello me voy a ir aquí a formato, lo que voy a hacer es bajar la escala a un valor de 0 y voy a eliminar la opacidad. Así que elimino la opacidad y de momento esto sería lo que tengo.
Si te sirve, perfecto. Yo quiero hacer algunos ajustes porque quiero que esta animación sea un poquito más rápida, así que la voy a recortar a nivel de duración, por ejemplo algo así, 1 segundo y 5 fotogramas. Voy a aumentar el valor de doble página para que haya más texto animado al mismo tiempo, pues por ejemplo a 4 o 5, algo por el estilo. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, en 5. Y en cuanto a velocidad, lo que quiero es que haya un proceso de deceleración al final. Salida lenta sería eso, pero con la opción de desacelerar, queda un poquito más exagerado. Y por lo tanto, ya tengo ahí creada la aparición del texto. Bien, pues ese efecto de zoom lo vamos a crear una vez esté ya el texto en pantalla, es decir, a partir de este punto temporal. Así que me sitúo por aquí, selecciono la capa de texto como tal, estoy ya en las propiedades y voy a rebajar la escala, por ejemplo, a un valor de 80. Así que el texto sería así de pequeño. Creo un fotograma clave con este valor de 80, vamos a avanzar un poco, pues por ejemplo, no sé, 15 fotogramas o algo por el estilo, y volvemos a colocar el tamaño a un 100%. Bien, pues aquí tengo esta curva de animación, puedo pulsar en este botón para ver un poquito mejor la curva, selecciono ambos fotogramas clave, clic con el botón derecho e interpolación Bézier. De esta forma puedo crear una curva de animación más exagerada. Cuando muevas estos puntos, por cierto, si pulsas en mayúsculas, te los va a bloquear en la horizontal y en la vertical, de manera que va a ser más fácil crear curvas de este tipo, ¿vale? Para que el efecto sea un poquito más exagerado. Algo así, por ejemplo, retrocedemos, pulsamos en play y ahí tenemos el efecto de zoom. Podemos hacer que esta animación empiece un poquito antes, así por ejemplo, y ahí tendríamos ya el resultado final. Vamos a trabajar la animación de salida, así que quiero que el texto haya desaparecido ya en este punto temporal, lo selecciono, pulso en la letra O y voy a crear directamente una copia de este comportamiento scaling. Para ello voy a pulsar en la tecla de opción o alt, hago un clic en el efecto y lo arrastro de nuevo sobre la propia capa de texto. Ya ves que tengo una copia por aquí, voy a renombrarla para que todo esté claro, esto va a ser el scale out. Y vamos a desplazar este comportamiento hasta el final del texto, hasta aquí. Lo que vamos a hacer en este caso es, en secuenciación, en lugar de seleccionar desde, que básicamente replicaría la misma animación, va a ser seleccionar A, de forma que lo que vamos a hacer es que este comportamiento haga que el texto sea cada vez más pequeño. Podríamos hacer que vaya en esta dirección o si quisiéramos, por ejemplo, podríamos seleccionar que fuera hacia atrás, de forma que el texto empezase a desaparecer por la última letra. Esto ya a gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar así y en lugar de desacelerar voy a seleccionar un proceso de aceleración para que el texto vaya desapareciendo cada vez más rápido. Y a partir de aquí ya tendríamos el fundido de salida. Bueno, pues con esto ya tendríamos terminado el proyecto. Podríamos hacer igual alguna cosilla más por darle un cierto toque. Pues por ejemplo, podríamos coger el efecto que tenemos en el replicador 3D de ruido que tengo por aquí. Puedo pulsar en comando C para copiarlo en el portapapeles y se lo puedo pegar tanto a la gradación de fondo como al propio texto, para que ambos tengan un poquito de ruido. Si es necesario, pues modificaremos algún parámetro para que esté un poco más visible, lo que consideremos oportuno. Esto ya es a gusto de cada uno. Lo mismo puedo hacer con esta gradación de fondo que tengo. Me voy aquí a filtros y si quiero que el ruido esté un poquito más presente, pues puedo aumentar así su valor de mezcla y de cantidad. Algo así, por ejemplo. Y finalmente, para este fondo, lo que voy a hacer también es añadirle un efecto de degradado, ¿de acuerdo? Que básicamente es un efecto de viñeta, así que voy a empezar a escribir aquí degradado, aquí lo tengo, se lo aplico directamente a la gradación y con esto lo que voy a hacer es oscurecer un poquito las esquinas, ahí lo estaba desplazando, algo así, por ejemplo. Vamos a acercar esto hacia el centro y podemos ver el antes y el después de aplicar este efecto por aquí. También podríamos, por ejemplo, aplicar un efecto de curvas, si quisiéramos, pues para exagerar un poquito este degradado de fondo o lo que queramos. Pero en cualquier caso, ya tendríamos finalizado el proyecto. Un par de cosas más con respecto al 3D, las cámaras y demás. Si nos vamos a renderización, podemos activar la opción Mejor, que va a generar un render de más calidad en el 3D. Fíjate enseguida cómo se nota que los reflejos están mejor, ¿de acuerdo? Así que es una de las cosas que podríamos hacer. Estoy viendo también que este destello apenas está presente, así que voy a aumentar aquí su valor de mezcla para que se vea un poquito más, porque al final apenas está presente, y también su valor de exposición, algo así por ejemplo. Y vamos a bajar un poquito el valor de mezcla, ahí lo tendríamos ya visualmente mucho más presente. Fíjate cómo la reproducción ya se resiente al pasar a esta calidad mejor. Y si quieres experimentar un poco, otra cosa que podrías hacer sería seleccionar la cámara
y jugar con la profundidad de campo que tenemos por aquí. Esta profundidad de campo la activamos aquí en renderización, la tenemos por aquí, y fíjate cómo empezamos a tener un desenfoque de profundidad de campo. Lo que tendríamos que hacer aquí sería pulsar en opción comando y la tecla menos para que vuelvan a aparecer las superposiciones 3D. Podemos pasar a una vista superior y si nos alejamos un poco de la escena, podemos ver que el foco de la cámara sería este cuadro que tenemos por aquí. Bueno, pues podemos desviar el enfoque, lo podríamos, por ejemplo, colocar por aquí y podríamos añadir un cierto enfoque cercano para que todas las partes que están más cerca de la cámara estén perfectamente dentro de foco y las que están más alejadas estén fuera de foco. Y además podemos aumentar el nivel de desenfoque para exagerar aún más ese efecto. No te recomiendo que abuses de este filtro porque al final puede quedar muy exagerado, pero puede terminar de darle un toque a la escena. Y por cierto, estoy viendo que el destello al final está quedando un tanto exagerado, así que voy a bajarlo aquí un poquito. Y ahora ya sí que tendríamos nuestra escena completa. Podríamos pulsar en comando R para generar un previo en memoria RAM y de esa manera poder verlo totalmente en tiempo real, porque hay que tener en cuenta que con todos estos efectos aplicados al programa ya le empieza a costar un poquito y es muy raro, a menos que tengas un equipo muy potente, que vayas a obtener una reproducción totalmente fluida. Bueno, pues esto ha sido todo. Como puedes ver, es un ejercicio bastante completo donde combinamos elementos 3D con elementos 2D y al final conseguimos un resultado que yo creo que visualmente es bastante atractivo y bastante original, teniendo en cuenta que en mi caso lo he copiado, por así decirlo, de otro canal. Si te animas a aprender Motion 5, ya sabes que tienes una oferta del 50% en mi curso en mi página web. Y nada más por mi parte. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta, suscríbete al canal activando la campanita si no lo has hecho aún. Un saludo y hasta la próxima.